might think crazy what I'm about to say. Muy bien, y ya estamos de regreso acá en la 100.7 de Futura, mes aniversario de esta querida radio tuya que escuchas a diario. Muchas gracias por la sintonía, por el cariño, ¿verdad? Y por esa lealtad de tenernos en tu auto, por ejemplo, en el número 1 o en el número 2, ya no importa, pero donde sea, estás escuchando la 100.7. Oye, quiero contarles que ya tengo con nosotros a Mayerilén del Río, Mayita, como le digo yo, por supuesto, nuestra psicóloga que está todos los días martes acá en la 100.7. ¿Cómo estás, Maya? Bienvenida. Buenos días a todos, muy contenta, con energía. Hay un excelente día hoy para hacer muchas cosas valiosas y extraordinarias como me gustan a mí. Qué bueno, Maya. Sí. Bueno, la energía positiva siempre hay que contagiársela al resto. Eso es lo más importante, sí. ¿Cierto? Hoy vamos a hablar sobre un tema que la semana pasada fue propuesto por un auditor, ¿cierto? Sí. Y Maya dijo, sí, muy bien, es importante hablar de este tema. ¿Hoy de qué vamos a hablar entonces? Vamos a hablar acerca de la muerte, el duelo, pero sobre todo cómo los papás se sientan tranquilos y seguros transmitiéndoles estas noticias, ¿no? Que a veces que a nosotros los dos adultos ya nos duele. Claro. Entonces, cómo poder transmitírsela a los niños, sobre todo cuando fallece algún familiar o algún amigo cercano de la familia. Entonces, cómo explicarle a los niños el tema de la muerte, el fallecimiento, para que se sientan tranquilos y seguros. Oye, un importante tema que vamos a conversar, y de hecho creo que los quiero invitar a ustedes que están escuchando la radio. Si quieren hacer algún comentario o enviarnos alguna consulta, háganlo por interno, muchachos, acá en el WhatsApp, con texto. Esta vez no les voy a pedir audio solamente para este espacio, porque como estamos conversando con Mayita, es importante también no interrumpir el tema, pero sí tu consulta o tus opiniones son importantes. A ver, vamos a partir entonces hablando de este tema. Bueno, primero que todo, lo dijimos en alguna ocasión anterior, que no se habla mucho de la muerte en la casa, en la familia en general. Sí, hoy en día yo diría que la muerte es un tema tabú, doloroso, y por lo mismo nadie quiere enfrentarlo ni hablar de eso. Claro. A pesar de que es algo bien controversial, porque todos vamos a vivir y a experimentar la muerte en algún momento. Claro. Es parte del ciclo de la vida, o sea, todo lo que muere tiene que, todo lo que nace tiene que morir. Exacto. ¿No? No solo las personas, sino también las relaciones, vivir en algún lugar, qué sé yo, los trabajos. Entonces, poder conciliarse, yo diría, o tener una relación más amistosa con la muerte, ¿no? Es un desafío para todos, nadie anda pensando en eso, ¿verdad? Es como lo último que uno quiere pensar y conversar, y mucho más con los niños, porque con los niños sobre todo es más delicado hablar esos temas, ¿no? O sea, para no inventarle historias, para no generar miedos, ¿verdad? ¿Cómo le explico, cómo le digo? Y además que los niños, como están en un proceso evolutivo, es muy diferente también hablar con un niño de 3 años, un niño de 8, de 12. Entonces también hay que fijarse mucho en el lenguaje que uno va a usar. O sea, decir la verdad, pero también a la altura del niño, ¿no? Del lenguaje del niño, porque un niño comprenda. Claro, para que lo comprenda, porque un niño de 3 años cognitivamente no tiene la capacidad de entender lo que es la muerte, o sea, algo que desaparece, ¿no? Entonces él no entiende eso. Claro. ¿Por qué se va? ¿No? Y hay un montón de preguntas como existenciales. Ahora, un niño ya de más puber, ¿no? De 11, 12 años, ya tiene la capacidad para entender lo que significa la muerte, ¿sí? Entonces yo diría que lo principal acá es como, primero el adulto, que él analice cuál es su relación con la muerte, ¿no? Porque lo que él sienta, opine y crea es lo que le va a transmitir al hijo. Te hago una consulta, porque muchas veces sucede que de hecho lo conversamos antes de ir al aire. Sí. Por ejemplo, sucede que a una persona X le fallece su madre, un ser muy especial e importante en la vida de cada uno de nosotros, y tiene una relación muy cercana con su hijo o hija. Claro, la abuela, ¿no? Claro, la abuela materna que fallece. Entonces, supuestamente yo como ya falleció mi madre, por ejemplo, yo tengo que contarle a mi hijo que falleció su abuela, muy querida, muy adorada por él. Pero yo no estoy en condiciones de enfrentar a lo mejor esa conversación, porque tengo miedo que mi hija o hijo me vea llorar, por ejemplo, o me vea destruida, desconsolada. ¿Qué se hace ahí? Porque yo creo que uno tiene que estar bien, ¿o no? Ante un tipo de conversación de ese tipo. Sí, mire, yo creo que
no es necesario que llegue el momento de la muerte para hablar de eso. O sea, uno ve en las películas, las muertes, las noticias. Entonces yo creo que es algo cotidiano y que uno puede conversarlo en el día a día también. O sea, no es como que ya, vamos a sentarnos a conversar de la muerte. O sea, yo creo que la muerte hay que primero empezar a verlo como algo natural, propio de la vida. No es algo como lejano, así como dije, ¿no? Como algo Claro. tabú, prohibido que hablar, ¿no? Sino que verlo como algo natural, así como uno se va a dormir, hay un momento en que un día nos vamos a morir. Entonces, empezar primero a conciliarse con la muerte y poder hablarlo de forma más cotidiana, más abierta, porque, insisto, todos vamos a vivir esa experiencia de la muerte. Primero a unos, después a otros. Claro. ¿Sí? Entonces, eso por una parte. Y segundo, yo diría que es un tema más emocional, que lo hemos conversado en otros momentos. Y yo lo veo mucho con las mamás, o sea, un tema muy generalizado de que las mamás no quieren mostrarse tristes o temerosas frente a los hijos porque es debilidad. Entonces ahí Eso de está nuevo, mal, ¿cierto? sí, en cierto modo sí, porque les entregamos el mensaje a los hijos de que llorar es débil, que llorar es malo, de que destrozarse o quebrarse emocionalmente es algo ruin, ¿no? Y yo diría que no es así, sino que es una experiencia emocional de uno que uno se quiebra porque es algo importante en la vida. Y qué mejor hacerlo como en el hogar, ¿no? Adentro con tus seres queridos y no tener miedo que tu hijo te vea quebrada, porque eso es parte de la vida. Tu hijo también le va a pasar en algún momento que se va a quebrar. Entonces, no lo cataloguemos como algo negativo, prohibido o malvado, algo malo, ¿no? Sino que es parte del desarrollo humano, es parte de las emociones. Y es importante mostrar esa naturalidad y decir, ser honesto y decir, sí, mi amor, hoy día la mamá está muy triste, me siento quebrada, no me siento bien porque se fue un ser querido para mí, ¿no? Entonces, tener esa naturalidad, como digo, para conversar, para mostrarse triste y bueno, y de pronto encargar al niño con un familiar que esté más repuesto, claro. ¿no? Más firme, porque el niño tenga que seguir con su rutina, ¿verdad? El niño va a seguir viendo televisión, Sí. jugar, ver monitos animados, ¿verdad? Ahora, referente a contarle historias, a lo mejor un poco, Sí. disfrazar o no, contarle como un cuento en relación a lo que ha vivido Sí. en ese momento. Esa es una buena estrategia, insisto, va a depender de la edad, Claro. porque explicarle a un niño de 12 años que los abuelitos se van al cielo, quizás no es muy ad hoc por esa edad, sino ahí quizás yo recomendaría que ser un poquito más explícito y explicar lo que es la muerte y que todos vamos para allá y todo lo que hemos conversado ahora. Ahora, con los niños, yo diría preescolares, como 3, 4, 5 años o hasta los 7, 8, todavía viven en un mundo de fantasía, ¿no? Como que no viven como 100% en la realidad y ahí Claro. sí podemos usar esos recursos como de estas historias más fantasiosas, ¿no? Que el abuelito es una estrella en el cielo, que subió al cielo, está con Dios y poder ahí como crear una historia. O que se convirtió en angelito, muchas les dicen Claro, eso. sí, y es súper bueno, pero es un pasaje, no es que sea así. Claro. Y en algún momento, cuando ya cognitivamente, intelectualmente esté más capacitado, poder explicarle bien en qué consiste la muerte. Pero insisto, pero primero tiene que hacer el trabajo el adulto, ¿no? De decir, la muerte es algo natural, es propio de la vida y por lo mismo tenemos que disfrutar tanto la vida que cuando llegue el día de la muerte no tenerle miedo. Yo creo que las personas le tenemos miedo a la muerte porque sabemos Sí. que la muerte es el fin de muchas cosas. Pero Sí. el fin acá, o sea, por ejemplo, yo lo comentaba acá con mis compañeros y lo hemos dicho al aire varias veces, de que, claro, uno ya no va a estar más con alguna persona X, la que sea, porque se va, porque le tocó terminar su vida, no sé, por algún motivo, Sí. el que haya sido accidente, enfermedad, muerte Sí. repentina, lo que haya ocurrido. Pero uno tiene que tratar de superar eso también, yo creo que guardando lindos recuerdos y decir, tuve la suerte de conocer a esta persona. Exacto. Mira, yo en general siempre a todos mis consultantes explico esta metáfora. O sea, la vida puede ser un pantano o un jardín. Claro. Y todas las relaciones tienen un poco de pantano y un poco de jardín también, ¿no? Entonces digo, bueno, ¿dónde quieres poner tu atención, tu foco y energía? ¿En el pantano o en el jardín? ¿No? Uno, Entonces, obviamente sin negar que hubo cosas pantanosas, ¿ya? Pero qué mejor que empezar a regar lo positivo o la cosa dichosa que sí existió.
Y que a eso sí le podemos dar más luz, más foco, más energía y rescatar de allí. Y ahora la parte más pantanosa, quizás hacer un trabajo de transformación, de decir, pucha, pero ¿qué hice yo? ¿Qué no hice? ¿No? Muchos nos culpamos, es que tú hiciste. Pero también a veces por la omisión, me quedé callada, no dije nada, también contribuyo al conflicto. Tengo una consulta. Sí. ¿Asisten muchas personas a la consulta, por ejemplo, a ver el tema cuando han perdido un ser querido? Porque yo creo que la mayoría de las personas, yo creo que casi todas entramos en un shock por un tiempo, Sí. cuesta un poco reaccionar. ¿Van muchas personas por duelos o no? Mira, yo diría que más allá de si es duelo, separación, es cuando ya hay muchos síntomas físicos. Y ya fueron al médico y le dijeron, no es físico, es algo emocional. Claro. Entonces, cuando ya en verdad la persona se aguantó y empezaron los síntomas físicos, ¿no? La crisis de pánico, esta actitud más depresiva o dolores de cabeza. Yo diría que ese es como el gatillante a pedir ayuda. Ya, ¿y puede haber una depresión producto de la pérdida de un ser querido? Sí, ¿Se puede? exacto. Esto es súper importante, qué bueno que me preguntaste, porque desde que fallece un ser querido, yo diría que el proceso de duelo, que es de tristeza, recordar, es todo un proceso, o sea, primero es negar, ¿no? Sí. Negar la pérdida, después hay todo un proceso como de rabia, porque te fuiste, ¿verdad? O de culpa también hacia uno mismo, pucha, yo hice esto, no le dije esto, ¿verdad? Claro. Hay todo un proceso como de ambivalencia, que lo extraño, que lo amo, que lo odio, ¿verdad? ¡Qué rabia! Sí, es como de verdad Como que es de como todo, una sí. juguera así emocional, súper intenso. Y después, a medida que pasa el tiempo, todo esto va decantando también y la persona tiene que volver a su rutina también, ¿verdad? Y ahí como que uno ya entra un poquito en el proceso de aceptación. Es decir, bueno, la realidad es que esta persona tenía que irse en algún momento. Y bueno, hay personas que hacen como compromiso, ¿no? Dije, bueno, ahora en adelante le voy a decir a todas las personas que las amo, o voy a ser más amorosa, voy a ser más paciente, ¿verdad? Que sería como lo ideal, ¿no? Claro. Pero yo diría que ese periodo dura como 6 meses. Ya. Como de estar como afectado por esa pérdida. Como lo más fuerte, digamos. Claro, yo diría 6 meses, como que no dan ganas de salir, quedarte acostada. Pero es como- normal, pues sí que. Es parte, Claro. es una reacción natural del cuerpo. Entonces, no fuercen tampoco a esa persona que está triste, si está con un duelo muy reciente, no la fuercen, como que déjenle su espacio. Obviamente, nunca irse a los extremos, de dejar de bañarse o dejar de salir, ¿no? Ya estamos hablando de otra cosa, yo, ¿no? Claro, ahí es otra cosa. Pero yo diría que si eso ya se perpetúa después de 6 meses, y insisto, como que yo diría que el aislamiento social es un factor súper importante, decir que ya hay una cosa un poco patológica, porque eso no es natural del ser humano que quiera aislarse. No quiero salir, estoy cansado, siempre dar como excusa y siempre estar encerrado y con mal genio o con tristeza. Yo diría que generalmente las mujeres somos más proclives a mostrarnos tristes o enojadas, pero los hombres generalmente se muestran más enojados. Atención, muchachas. Claro, entonces, como decíamos, en algún momento lo hablamos, a veces el hombre no es que esté enojado, sino que está triste. No es que esté enojado, es que tiene miedo. Mira, me escribe alguien una consulta. Vale. Me dice, buen día, una pregunta. ¿Cómo ayudaremos a los niños a superar la pérdida de un ser querido? Me da un ejemplo. Me dice, Ya. mi sobrina, que era gemela de 5 años, falleció. Y su gemela, que quedó con vida, aún continúa dibujándola y llorándola, aunque su mamá le prohíbe llorar, ella aún llora y se seca las lágrimas para que no las veamos. ¿Hace cuánto tiempo que falleció? Sería importante conocer eso, Sí, ¿cierto? ese ¿Hace cuánto detalle, tiempo? sí, ese dato. Si pudiera describirnos hace cuánto tiempo. La mamá le prohíbe llorar. Ahí está mal la mamá, ¿o no? Sí. Bueno, debe ser también porque no solamente esa hermana perdió a su hermana, o sea, gemela, sino que la mamá también perdió una hija. Entonces Sí. puede ser que la mamá, al ver a su hija triste, se sienta también afectada. Claro. Entonces yo diría que ahí el trabajo es un duelo familiar. O sea, tanto la mamá como el papá, como esta hermana que sobrevivió, que vive, que todos ellos entren en este proceso de duelo, ¿no? Y que al final, insisto, es como de aceptar. Como todo este proceso, ¿no? Porque cuando uno llora por una pérdida, en el fondo es como que la estoy negando. Es como, no quiero que se haya muerto, no quiero, ¿por qué sucedió? Eso 6 es meses. negación. Hace 6 meses que falleció ya la pequeña. Claro, yo diría ahí primero a la mamá que de verdad que no reprima a la hija emocionalmente, de que le permita llorar y que la mamá también la acompañe en este proceso.
porque claro, la adulta, en este caso la mamá, tiene más recursos para poder abordar esta experiencia, ¿no? De poder digerirla, ¿no? Pero, obviamente yo sé que los papás... Maya, pero es casi imposible, ¿no? La muerte de un dolor. hijo dicen que una de las más dolorosas. Sí. Pero sé también que hay personas que tenemos que aprender a vivir con los dolores. Sí, no queda otra en realidad. Sí. Claro, entonces sí, pero el tema es que no te quite energía, no te robe tu foco, tu energía hacia el futuro también. ¿Sabes lo que yo pienso en este momento? Claro, yo soy mamá y me imagino una situación debe ser muy dolorosa, terrible, o sea, se acaba el mundo, pero ella quedó con otra hija y su hija merece también el vivir el duelo de algún... Además que, bueno, lo que decía, vivir el duelo de alguna manera, porque parándome ahí, hay mucha gente que vive los duelos distintos. Yo creo que cada uno tiene que vivir el duelo como lo siente. Exacto. No como te lo digan. No, también es importante. Algo muy interno, sí. Pero vivir el duelo significa estar conectada con esa experiencia, porque a veces podemos como vivir el duelo, entre comillas, haciendo cosas para evadir eso. ¿Eso es malo? Es que al final es como meter la basura bajo la alfombra, porque estás evadiendo y eso es negación. O sea, el camino para superar un conflicto emocional no es la negación, no es la represión, sino justamente lo contrario, es abrirse a vivir esa experiencia, y eso significa llorar un día, una semana, un mes, no importa. Pero a medida que el cuerpo se vaya purificando con ese llanto, con llorar, con gritar, con patalear, porque como dije, es toda una juguera emocional de rabia, de culpa, de tristeza, ¿no? Poder llegar a algún momento y estar en paz, ¿no? Y aceptar, sí, se murió, voy a tener este dolor siempre, pero también tengo todo este jardín. Qué lindo. Hacia adelante en mi vida. No es solamente un pantano, sino también un jardín. Un jardín. Sí. Bueno, en algún momento se sale del pantano. Sí. Hay una mano, aparece una mano amiga que te saca de ese pantano. Así que, oye, vamos a ir con una canción, un tema interesante. Yo creo que todos hemos vivido algún duelo, doloroso y triste. Pero también hay que mirar atrás y ver de qué manera lo vivimos y de qué manera lo hemos ido superando. Vamos con música y seguimos conversando acá con nuestra invitada. Muy bien, ya estamos de regreso y tuvimos hartas consultas internas. Hubo un amigo que nos mandó un audio y nos enredamos un poquito porque era bien largo. Al final no entendí cuál era la pregunta. Si me pudiera escribir la pregunta, escuchamos todo tu audio, pero no sé, como que no nos faltó comprensión. ¿No? Sí. Pues larga la historia un poquito, ¿no? Claro, y quizás por donde nos planteó varios temas por ahí, quizás por ahí puede ser que nos anduvimos enredando. Pero bueno, mira, está toda la disposición acá de Mayita para responder. De hecho, mira, te voy a leer ya lo leímos interno. Sí, lo vamos a recordar. Dice, hace un año que falleció mi padre y aún no lo asumo. Sí. Iván, él es Iván. Sí, bueno, como dijimos recientemente en el bloque anterior, ahí está la clave, ¿no? En llegar a aceptar. Ahora, yo siempre explico en consulta que aceptar no es decir estoy de acuerdo o estoy conforme o que dejo las cosas como están, sino que aceptar es decir que, existe esta realidad. Porque cuando yo digo no lo asumo es porque lo estoy rechazando. Entonces como que lamentablemente es como que yo tuviera de los pies agarrados a mi papá y no lo dejo soltar. Entonces en ese sentido yo creo que hay que trabajar un poquito más la generosidad o observar adentro qué hay dentro de mí que no quiere soltar al papá todavía. Quizá hay un miedo a estar solo, abandonado o alguna culpa. Entonces ahí yo creo que es importante observar internamente qué hay dentro de mí que no me permite soltar al papá. Y en ese proceso de aceptación también implica un poco renunciar a mi expectativa. Es como, bueno, no alcancé a decirle esto, le dije esto otro. Y en ese sentido yo creo que es soltar. De verdad que es abrir las manos y soltar eso porque eso es pasado. Y hoy día estamos en un presente y lo único que tenemos es el día de mañana. Mira qué importante, ojalá que Iván haga ese ejercicio. Sí, ojalá también, no sé, quizás pueda acercarse a pedir un par de sesiones ahí para profundizar en eso, porque yo creo que no es sano para él ni su entorno, porque esto igual de una u otra forma se proyecta hacia afuera también, o sea, de estar como un poco enrabiado, triste, o no me hablen de ese tema.
Entonces tener como esa espinita ahí metida No le hace bien. no le hace bien a él ni a su entorno. Mira, hay el caso de una persona que nos estuvo hablando interno, ahora me explicó lo que él quería Ok, saber, ya. sin entrar en detalle porque es algo tan privado de él, pero me dice, por ejemplo, vamos a generalizarlo. Ya. ¿Cómo se le dice a unos niños de 5 a 6 años que su madre, por ejemplo, se suicidó? ¿Eso se puede contar a un hijo o hay que esperar a que tengan un poco más de edad? Yo digo, el miedo de repente es que a lo mejor los niños se enteren de otra manera, no de la mejor manera puede ser, porque igual es algo fuerte. Sí, es muy, bueno, es muy fuerte y de hecho me estás poniendo entre la espada y la pared porque es de mucha responsabilidad esta respuesta, pero... Dice que de qué forma se puede preparar a un niño. Hay que hablarle primero del suicidio y después quizás entrar en el tema de que la mamá... No, yo diría que primero la muerte. Primero la muerte. Porque el suicidio es la forma en que llegó a la muerte. Porque fue una decisión quizás. Una decisión de ella. Claro. Sí, pero yo diría que sobre todo a esa edad de 5, 8 años son muy pequeñitos como para entender esa autoagresión y ese daño que se hizo la mamá a sí mismo y a los demás. Entonces yo creo que sería muy fuerte, un shock muy fuerte. Los niños a esa edad no tienen los recursos suficientes, recursos emocionales, mentales, cognitivos para poder digerir esa experiencia. Entonces yo diría quizás explicar que la mamá falleció, ¿no? Y poder resguardar un poquito y vivir un poquito eso, y cuando ya aparezca la pregunta, ¿y cómo murió? Porque a veces los niños se quedan tranquilos con la respuesta, ¿no? Claro. Y a veces los papás nos complicamos un poco. ¿Cómo le explico? Respondamos las preguntas. Y si existe esa pregunta, si no existe todavía el cómo murió, no lo respondamos, porque no es el momento quizás. Y quizás a un mes o 2 meses después va a venir, oye, ¿y qué pasó? ¿Por qué murió? Y ahí quizás Claro. nuevamente explicarlo en el lenguaje y una forma que lo entienda no como algo malo, sino que el suicidio, como lo hablamos en algún capítulo, son de personas que están sufriendo mucho. Son personas que sufrían mucho, que no vieron más opciones, ¿verdad?, de ayuda, o que no resultaron, o que se sintieron muy disminuidas y eligieron esa forma de resolver su vida, que era atentando contra su vida. Entonces yo diría que paso a paso, es un tema muy sensible y yo diría que es como caso a caso también, ¿no? Sí. O sea, no me atrevo a generalizar una respuesta así para todos. Yo creo que sería bueno que en estos casos, en especial cuando hay un fallecimiento de uno de los padres por suicidio, consulten a algún especialista para que lo acompañen en este proceso de duelo, porque... Insisto, es muy diferente morir por un accidente o por algo externo de afuera, una enfermedad, que por decisión propia. Entonces Claro. ahí yo diría que es caso a caso y pedir apoyo externo. Es que, ¿sabes, Maya? Yo creo que Sí. nosotros ni siquiera los adultos podemos a veces tener una explicación. Uno trata de quedar con la incógnita y la pregunta por qué tomó esa decisión. Sí. Entonces al final eso también daña a la familia o a la persona que vivía con ese ser amado que se quitó la vida. Sí. Yo creo Bueno, que yo no hay diría- que preguntarse nada, o sea, hay que aceptarlo. Lo Exacto, que yo creo que como estamos ahora en el siglo XXI, el tema de las informaciones, las comunicaciones, como que tenemos casi que un vicio de entenderlo todo. Que tengo que entenderlo todo, tengo que que me lo expliquen, como que uno exige mucha explicación. Y hay cosas de la vida que son muy misteriosas y hay que aceptar que son misteriosas. O sea, Claro, ¿por qué ocurrió en ese momento, en ese lugar? Da igual, ocurrió. Cosa que una vez es como que se desvía de lo central y con estas justificaciones, pero ¿por qué? ¿Para qué? Y al final eso como que queda la ilusión, en la fantasía, y da lo mismo por qué o cómo o por qué pasó. Lo importante es que ya ocurrió. Y no se puede cambiar. Claro, entonces nuevamente es como bajar los pies a la tierra, porque a veces tanta pregunta de buscar justificaciones nos lleva como a este mundo de ilusión, de fantasía y evadir la realidad, que es que la persona se fue, y eso es lo que uno se tiene que enfocar. ¿Por qué o cómo y por qué ese día y por qué me dijo esto y por qué me quedé callada? Bueno, eso es en otro momento, no el momento como del duelo propiamente tal. Eso ya es un proceso más de aprendizaje, de crecimiento interno para darte cuenta tú qué no hiciste o qué hiciste, ¿no? Y hacer un compromiso de hacer un cambio para que no se vuelva a repetir. Estaba justo, mira, sin querer le respondiste a Iván, Sí. el amigo que había fallecido su padre, porque él me decía de que ellos la última vez que hablaron discutieron y todo el tema. Claro. Y justo tú le respondiste, no te preguntes por qué pasó ahí Sí. o por qué esto, sino que mirar adelante, seguir. Exacto.
él tuvo su papá, lo disfrutó, hayan discutido o no, eso no terminaba con el amor que existía entre ellos. Exacto, sí. Entonces, claro, ¿sabes qué creo yo? Que cuando queda algo pendiente, como a lo mejor el haberle dicho, papá, discúlpame, pucha, Sí. me exalté o me enojé contigo, él siente que quedó algo pendiente, no, algo se cerró y él tiene Es que ser capaz nomás. En po. esos casos, por ejemplo, claro, uno percibe un error, hay una culpa, ¿verdad? Claro. Y por eso uno no tiene la capacidad para soltar. Entonces, ¿qué es lo que yo siempre sugiero? Porque frente a los errores, pucha, ya ocurrió el error. Sí. O sea, ya pasó, uno no puede cambiar el pasado. Pero lo que sí podemos cambiar es el futuro, que es reparando ese error. O sea, si yo me enfurecí con mi papá y en el fondo me di cuenta que fui impaciente, fui arrogante o fui egoísta, bueno, reparo esa actitud mía hacia las demás personas y con mis hijos, con mis vecinos, con mis compañeros de trabajo, intentar mejorar esa cualidad mía o ese defecto, ¿verdad? Sí. En este caso. Y de una u otra forma quizás no lo voy a reparar con la persona que dañé, pero sí lo puedo reparar y remediar ese daño con otras personas. Yo creo que te dejo una enseñanza esto, ¿ah? Exacto, ¿Cierto? Uno tiene que de sacar, todas maneras. yo siempre creo que uno tiene que sacar aprendizaje, lecciones de todo, pues y ahí te está dando una lección, pues Iván, ve, no sé tan mañoso. Sí. Un besito para el Iván y un besito para Sí, nuestro un amigo que abrazo, también nos sí. estuvo preguntando algunas cosas referente a la madre de sus hijos. Mira, para ir cerrando, ¿verdad? Sí. Yo diría que aprovechemos la vida. O sea, como dije en algún momento, hay 364 días del año que estamos vivos y hay un día que vamos a morir. Entonces no nos enfocamos tanto en ese día que vamos a morir o de tantos los problemas o este pantano que digo yo, sino que aprovechemos la vida a concho, disfrutémosla. Si me equivoco, pido disculpas, soy humilde y vamos para adelante y mientras uno más goce la vida, menos miedo va a tener a la muerte, ¿no? Me gustó Porque- esta canción. De fondo, mira. Exacto, sí. Enfoquémonos en el jardín hermoso que tenemos todos, de mí mismo, de los demás, de los vecinos y tratar de vivir más en armonía también, ¿no? Y en equilibrio. Y yo creo que lo que uno quiere, Sí. a ti no sé si te han hecho esta pregunta, quizás te la han hecho, te la quiero hacer yo a ti, Ya. Maya, a A la ver, psicóloga Angelito. Maya. ¿Cómo quieres que te recuerde la gente cuando Maya algún día se muera? Bueno, yo estoy trabajando en eso, fíjate, en dejar un gran legado en esta sociedad. Yo quiero dejar semillas de amor, semillas de conciencia, de que la gente se atreva a purificarse, a sanarse y a ser su mejor versión. Muy Diría bien. eso. Qué linda respuesta, ¿se dan cuenta? Bueno, me quería despedir a Mayita con esta canción que es Arriba la Vida, a disfrutar cada Súper. minuto que nos da esta hermosa vida, Sí. este hermoso planeta. Cuidémoslo entre nosotros. No se tengan rabia, no se tengan mala, cero envidia, apóyense, las mujeres sobre todo entre nosotras, apoyémonos, seamos ahí partner, amigas, ¿cierto, Mayita? Sí, bueno, agradecer en especial el día de hoy a mi maestro Suryaban Solar, que es uno de mis mentores que me guía en el camino, que me ha entregado todas estas enseñanzas. Quiero hacer un reconocimiento especial para él. Gracias. Que así sea entonces, pues muy bien, Mayita, que te vaya bien, el martes nos encontramos. Nos vemos. Gracias, amigos. Chao, Mayita. Pausa y volvemos. Si en esta vida hay problemas, dale, piensa y sigue. Si la amargura está matando, deja que se olvide. 34 años. Todos somos Futura.